Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una guía eterna que transforma el temor en confianza y el caos en paz. Bienvenidos a nuestra serie Salmo 23. Iniciamos. En tu nombre oramos y así te lo pedimos y te agradecemos todo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Como les decía, hemos venido aprendiendo, gracias a Dios, varias cosas acerca de este salmo, y pues ha sido de mucha bendición tanto para mi vida y espero que lo sea para usted. El otro día, el domingo pasado, bromeábamos con mi familia cuando estábamos ahí cenando. Ya me decían que me debería de comprar un par de ovejitas para estarlas creciendo, porque ya estamos aprendiendo bastantes técnicas de cómo criar una oveja, ¿verdad? Y eso es como pastor, que es una profesión normal en diferentes países. En muchos países obviamente ya no se practica porque ya solo queremos trabajar en diferentes lugares, ¿verdad? Pero sí en muchos países aún se practica lo que es el pastorado. Y obviamente el pastorado también se relaciona a la Biblia, lo que nos manda el Señor, que Él es nuestro primer pastor, y nosotros como pastores guiar a lo que son las ovejas, ¿verdad? ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? Amén, somos ovejas del Señor y nos dejamos guiar por Él. Dice el capítulo 23, versículo 3, segunda parte: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Primero quiero explicarles algo. En la vida todo es decisiones. Decisiones: qué voy a estudiar, qué voy a comer, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, por qué calle me tengo que ir, hoy dónde voy a ir a cenar, qué voy a cenar, con qué voy a acompañar. Todo es decisiones. Todo lo que nosotros hacemos es decisiones. Entonces, para esas decisiones es que nosotros, no, obviamente no para las decisiones fáciles de qué voy a comer, pero sí decisiones cuando nosotros estamos confundidos de nuestro futuro, de qué podemos hacer más adelante. La decisión correcta nos la da el Espíritu Santo, que es nuestro pastor. Y les voy a explicar poco a poco para que podamos entender cómo el Señor nos guía, o por qué el salmista decía, después de confortará mi alma, después de lo que les explicaba de que confortaba el alma de la oveja y la traía a casa cuando estaba ahí acostada y no se podía levantar, la levantaba, la confortaba, se la ponía en sus hombros, la traía y hacía una fiesta con sus amigos. Eso lo vimos el domingo pasado. Ahora el pastor tiene la responsabilidad de seguir guiando a las ovejas día tras día. Si las ovejas, hermanos, están en un solo pasto, se lo terminan y ellas siguen comiendo y comiendo hasta comerse la raíz y la tierra queda árida, queda sin nada. Eso es lo que hace la oveja si el pastor no la mueve de tierra. Entonces el pastor tiene que andar día tras día buscando nuevas tierras para poder dejar descansar esas tierras, que coman en otras tierras, y esas tierras al momento de llover vuelvan a producir fruto y vuelvan a ir otra vez a esa tierra a comer. Pero si el pastor no las mueve, ellas van a seguir comiendo y comiendo hasta acabarse y dejar la tierra árida. Eso es un trabajo del pastor. Nosotros tenemos al Espíritu Santo como guía. Tenemos la palabra de Dios que Dios nos dejó, que espero todos trajeron Biblia. Levántame la Biblia, hermanos. Vamos a ver, levantemos la Biblia, los teléfonos celulares, las tablets ahí. No, la Biblia, ¿verdad? Este es nuestro mapa, el mapa que Dios nos dejó. ¿Dónde encontramos guianza? En nuestra Biblia. ¿Dónde encontramos respuesta? En nuestra Biblia. Nosotros oramos al Padre, oramos, pedimos, pero la respuesta nos la da en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía, la Biblia es nuestro mapa y nuestra mente es la brújula para ver dónde buscamos. Entonces, al entender eso, dice la palabra de Dios 23, me guiará. ¿Qué es guiar? Dar dirección. Cuando nosotros pedimos, ahora que se ha puesto muy de moda lo que es pedido ya, ¿verdad? Ahí le piden lo que es la ubicación a uno y ahora el muchacho de la moto llega rápidamente ahí. En Estados Unidos comenzó, yo me recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, mi papá es trailero allá en Estados Unidos, maneja trailers, entonces van de ciudad en ciudad y me acuerdo que cuando
estaba ya, que estaba pequeño, como el 2000, como el 2001, 2002, llegué por allá. Entonces, me acuerdo que salíamos y me decía, bueno, de vacaciones vamos a ir a conocer Estados Unidos. Bueno, él quería que le fuera a ayudar a amarrar las cosas allá, ¿verdad? Entonces yo iba y me recuerdo que me decía, sacame los mapas de ahí, porque ahí tenía todos los mapas de todas las ciudades. En cualquier gasolinera que uno iba, estaba el mapa de cualquier ciudad y usted por ahí se podía guiar. Y era muy complicado porque una vez estábamos yendo nosotros vivíamos en Dallas e íbamos para la frontera, McAllen, y íbamos ahí. Entonces yo iba leyendo el mapa, él iba confiado que yo lo iba leyendo. Por un poquito nos pasamos la frontera, hermanos. Y el problema es que él no tenía papeles y yo sí tenía papeles. Entonces iba a ser mi culpa por yo irlo guiando. Me iba a decir, ¿por qué me hiciste que me fuera por aquí? Porque nos dejan salir normales, ¿verdad? Estados Unidos, pues váyase quien quiera. El problema es entrar. Entonces eso iba a ser un poco complicado. Y ya me imagino yo hablándole a mi mamá, venga a traerme porque fíjese que llevaron a mi papá para México. Imagínense, eso es cuando uno va guiando algo. ¿Qué es lo que hace el pastor, verdad? Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero yo lo iba guiando a él yo lo que andaba era sueño, hermano, ni siquiera quería irlo guiando. Pero como ahora, gracias a Dios, tenemos lo que le llaman el GPS, ¿verdad? Que uno pone la dirección y pum, rápido lo lleva. Pero uno tiene que dejarse guiar. A 2 cuadras, manténgase a la derecha. En la tercera cuadra usted va a dar y ya lo lleva donde quiera. Que uno hasta le dice cuántos accidentes hay más adelante. Es lo mismo que hace la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? Vamos a ir por aquí y tener cuidado porque más adelante hay un accidente. Si te pasa algo, ya no es culpa mía. El Dios nos está guiando por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de este mapa que Él nos da. Y Él, obviamente, como Espíritu Santo, que Él es quien nos guía. Las sendas de justicia es el rumbo correcto. O sea, nos lleva por la dirección correcta hacia donde nosotros queremos llegar. Y lo curioso de todo esto, hermanos, es que no solo dice me guiará por sendas de justicia y se queda ahí y pasa al siguiente versículo. No, dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Imagínense, por amor del propio nombre de Dios, que ya hemos visto cuál es el nombre de Dios, el gran yo soy, el todopoderoso, el Shaddai. Él es el invencible, el omnipotente. Por el nombre del gran yo soy nos guía por sendas de justicia. A veces en la tierra aquí, obviamente, nos gusta ser importante, ¿verdad? Que nos llamen Don Francisco, Don Edwin, así nos llaman, ¿verdad? Tener un don, que es ese nombre, y por mi nombre mis hijos van a ser de bendición. Amén. Amén, así nos gusta hacer, ¿verdad? Que me digan don. No, a mí no me gusta que me digan don, así me siento muy señor. Pero que nos gusta que ese nombre, que por nombre de nosotros digan, es que cuando dicen ese nombre hasta retumba la tierra, ¿verdad? Amén. No, pero Dios lo hace por amor del nombre de Él. Así que por amor el nombre de Él, Él te va a guiar por sendas de justicia. No porque lo merezcamos, no, es por amor al nombre de Él. ¿Y Él qué hizo por nosotros? Murió por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos comenzamos a portar mal o a ir para otra dirección? Estamos poniendo en mal el nombre de Dios. Eso nos dice Salmo 23 en ese versículo ahí, ¿verdad? Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros todos nos descarriamos. El hermano Moisés preguntaba en la mañana: ¿cuántos han pecado desde que se bautizaron? ¿Cuántos hemos pecado desde que nos bautizamos? Todos, ¿verdad? Desde que nosotros creímos en el Señor, día a día lo que hacemos es pecar, pecar, pecar. Pero Dios nos redimió, y es lo que dice Isaías ahí. Mas Él, Jehová, cargó, el nombre de Jehová, cargó nuestros pecados para darnos vida eterna. Como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú escuchas la voz de Dios o te has preguntado cómo Dios me va a hablar. O en la antigüedad, atrás, antes de Jesús, antes del Espíritu Santo, solo había el profeta, que era
quien Dios le hablaba. Amén. Ahora nosotros, Dios nos habla. Imaginen qué privilegio tenemos nosotros de que tenemos el Espíritu Santo y Él nos habla por medio de eso. Entonces, dice en San Juan 16:13, lo vamos a ir buscando ahí, para que veamos cómo es la guía, y es lo que el pastor hace, guiar completamente a sus ovejas. El tema de hoy es guiados por Dios. Dios es el que nos va a guiar, el pastor es quien guiaba o quien guía a las ovejas para tener una vida placentera, ¿verdad? Dice San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es Jesús hablando antes de morir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Esa es una promesa de que Jesús nos hizo a cada uno de nosotros. No estábamos ahí, pero esa promesa es para nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque nos hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora vámonos para Efesios 1:13. En San Juan nos decía, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a ser el quien nos va a guiar. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. Estamos oyendo la palabra de verdad. En Jesús, en Dios, habemos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa que Él había hecho anteriormente. Ahora nosotros como hijos de Dios ya somos sellados por el Espíritu Santo por medio de la promesa, y al ser sellados por el Espíritu Santo es quien nos guía a justicia, juicio y verdad. Eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo quien nos está guiando. Todos tenemos el Espíritu Santo aquí, amén. Amén. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien te guía y nos guía a toda verdad. Esa, ya vimos la promesa que nos hizo y ya vimos la promesa cumplida. Ahora, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? 5 cosas, vamos a ver la diapositiva número 3. Hay 5 cosas que que debemos evitar para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Les voy a decir 5 cosas que debemos evitar y 5 cosas que sí podemos hacer. La número 1, seguir una cultura que se aleja de los principios de Dios. Cuando nosotros seguimos a algo o a alguien o a una cultura o a una religión que nos aleja de los principios de Dios, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, gracias a Dios, como Iglesia Evangélica El Remanente, podemos decir que tenemos una doctrina apegada a la palabra del Señor. Eso nos hace diferente a todas las religiones, a todas las otras iglesias, porque nos apegamos a la palabra de Dios. No nos apegamos al internet, no nos apegamos a lo que dice la televisión o las noticias, nos apegamos al mapa que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Así que déjeme decirle que usted está en una iglesia donde sí estamos valorando el Espíritu Santo y lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Esa es la visión nuestra. Si nos alejamos de la cultura, estamos diciendo no al Espíritu Santo. Eso es lo que hacen las demás religiones, eso es lo que hacen las demás iglesias, que se apartan de la verdad que es en el Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos dice la palabra. Número 2, dejarse influenciar por personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Esto es bien complicado. El otro día estaba hablando con un hermano y me estaba diciendo, hey, qué bonito que nos estás enseñando de las ovejas. Y me decía, hay un dato curioso. Y me mandó una imagen que dice, no una imagen, una noticia, que dice, una oveja saltó al vacío y el resto la siguió. Dice que fue un suicidio colectivo de 50 ovejas. Estoy hablando de ovejas. No estoy hablando de personas ni de otro animal. Estoy hablando de ovejas porque es lo que nos estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice que esta oveja saltó al vacío. Estaban en la montaña y ella, quién sabe qué, se le cruzó por la mente y la ovejita saltó al vacío y venían 50 ovejitas más detrás de él, 49 ovejitas detrás de él
una por una, hasta que se murieron 50 ovejas. Eso fue en Turquía. Y en el 2005, también en Turquía, no sé por qué, estaban 500 ovejas en una montaña. Y dice que saltó una oveja y todas los siguieron. Y dice, en aquella ocasión murieron 450 ovejas. El resto se salvó, porque ya de cuando habían 450 ovejas ya caían en un colchón. Entonces ya salían, caminaban y salían corriendo. El problema fue las primeras 450 ovejitas que cayeron. Imagínense, la primera cayó, se aplastó. La segunda, se aplastó. Las 451, ella iba también, pero no murió. Pero la tontita y las otras, ¿cuántas dije? 500. Las otras 400, no sé cuántas, 450 cayeron, pero no se mataron, porque caían en el colchoncito, ¿verdad? No seamos de esos hermanos que seguimos a otros hermanos. Si te tiras a un barranco, yo me tiro con vos. ¿No has escuchado esa frase? Si tu amigo te dice que te tires al barranco, te vas a tirar. Así me decía mi abuela a mí. No, le decía, no voy a hacer eso, ¿cómo me voy a tirar de un barranco? Pero eso hacen las ovejitas cuando no son guiadas por el pastor. Esta ovejita quizás dijo, muchacha, vámonos por aquí, yo les voy a enseñar una nueva senda. ¡Pum! Se cayó la ovejita. Y las otras 49 bobitas, porque en realidad la oveja es el animal más tontito que puede existir. Ustedes no son tontitos, no estoy diciendo eso, hermano. Pero Dios nos compara a las ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a seguir cosas que no son buenas para nosotros. ¿Cuántos tienen esa tendencia? Levánteme la mano, sea sincero, hermano. ¿Cuántos siguen a sus amigos? ¿Cuántos siguen a quien hace el mal? Esas 450 ovejas murieron y fue una pérdida de $100,000 en esas 450 ovejas que murieron. Por eso dice ahí, dejarse influenciar por personas que no son guiadas por Él. Cuando la persona no es guiada por el Espíritu Santo, no puedes seguirla porque te va a llevar a la muerte. Eso es el punto número 2. El 3, reemplazar a Dios con otras prioridades o dependencias. Cuando nosotros reemplazamos a Dios, hermanos, eso nos lleva, o buscar sustitutos de Dios, nos lleva a una pérdida completamente total. Dice Ezequiel 21:21, no lo ponga si quiere, solo voy a leerlo. Ezequiel 21:21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Eso estaban esperando una pelea. Al principio de 2 caminos para usar la adivinación. Sacudió saetas, consultó ídolos y miró al hígado. Esto había hecho esta persona. Había consultado, no sé si hay hermanos aquí que consultan el horóscopo antes de venir a la iglesia. Vamos a ver qué dice el horóscopo, si hoy tengo que ir a la iglesia o no. No, espero que no hayan hermanos así que estén esperando a Walter Mercado todavía. Pero eso es lo que hizo ese rey. Él consultó, dice que hasta vio el hígado. Lo que hacían los antepasados, sacrificaban animales y por medio del hígado se guiaban de si iban a ganar o iban a perder una victoria. Ese estaba consultando o reemplazando a Dios con otras prioridades. Y el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no reemplazó a Dios? Y por eso se perdían. Cuando iban a llegar, cuando Dios los sacó de Egipto, era rápido que iban a llegar. Pero se tardaron 40 años porque se perdían una y otra vez en cosas que no le correspondían a Dios. Número 4, tomar decisiones solo según lo que vemos o lo que vivimos. Yo voy a dejarme guiar solo por lo que ve, por lo que sé o por lo que vivo. No, las decisiones las tenemos que tomar serenamente y esperando la respuesta de Dios en su palabra. Número 5, dejándonos llevar por emociones cambiantes. Y eso sí es bien complicado cuando nos dejamos llevar por emociones, ¿verdad? O sentimientos. Cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, ahí es donde nos equivocamos. Dice Proverbio 14:2, el que camina con rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Bueno, ya vimos 5 cosas que no podemos hacer. Así que, hermano, apréndase bien esto.
no vaya a seguir una cultura que no le lleva a Dios. No se deje influenciar por personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. No reemplace a Dios con nada. No tome decisiones basadas en lo que ve o lo que vive. Y no se deje llevar por emociones cambiantes. Eso no lo tiene que hacer para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Ya sabemos que no tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver 5 cosas que sí podemos hacer para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Número 1. Anhelar de corazón ser guiados por Dios. ¿Cuántos anhelan ser guiados por Dios? Yo anhelo que Dios me guíe a mí, porque si Dios me guía, yo sé que no me voy a perder. En todas y la mayoría de decisiones que nosotros tomamos, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Salmo 48 dice: el hacer la voluntad de Dios me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es la que agrada al Espíritu Santo. Pero es cuando queremos de verdad ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que dice ahí, anhelar de corazón ser guiados. Porque si no anhelamos y voy a confiar, pero me voy a ir por este lado. Como cuando en el GPS le dice, hay tráfico por esta calle, pero te puedes ir por esa otra calle también. ¿Cuál decisión tomamos nosotros? A veces ahí es donde nos confundimos, ¿verdad? Pero cuando realmente anhelamos ser guiados por Dios, Él nos va a guiar tranquilamente. Número 2, estar dispuestos a obedecer aunque cueste. Ese es el problema, ¿verdad? Obedecer aunque cueste. Pues porque uno dice, voy a obedecer. Pero si cuesta, ahí es donde uno dice, no, ahí es donde comenzamos a dudar, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer a Dios aunque cueste. Número 3 dice, buscar dirección en la palabra. ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Dónde está nuestra guía? La palabra de Dios es nuestra guía. Dice Salmos 119, 105, y creo que esa la mayoría de nosotros lo sabemos o lo hemos escuchado en algún momento. Salmos 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí nos está diciendo todo el Señor. Esta es nuestra lámpara, y esta es nuestra lumbrera, y este es quien guía nuestro camino. Aquí tengo una lamparita. La voy a ver si la pueden ver ahí, ¿verdad? La luz. Me quedé ciego. Cuando uno no ve en la oscuridad, se va la luz, lo primero que uno hace, bueno, ahora en el teléfono ya tenemos lámpara, gracias a Dios, ¿verdad? Pero buscamos el teléfono para ver dónde vamos, o nos chocamos, o si no nos vamos a golpear el dedito chiquito. Me acuerdo antes que existían lo que son los candiles. ¿Alguien vio un candil? ¿Alguien sabe qué es un candil aquí? ¿Alguien es de campo? Sí. Bueno, esos candiles se llenaban, o se llenan, creo que todavía existen, ¿verdad? Todavía existen, hermanos, sí, ¿verdad? La hermana tiene uno, ¿verdad? Le hubiera pedido prestado uno, fíjese. Los candiles, me acuerdo, bueno, lo que tengo en memoria, que se llenaba de gas y se le ponía una cosita ahí, no sé, ¿cómo se llama? Una mecha, y se encendía, y ahí iba uno, ¿verdad? Medio viendo, porque no es que se veía como esta lámpara que uno ve y guía y puede ver. Bueno, el hermano Moisés tiene una que vea no sé cuántos kilómetros hacia adelante. Entonces es muy, muy buena la potencia de la lámpara. Antes, ¿por qué dice lámpara es a mis pies tu palabra? Nosotros podemos guiarnos fácilmente si vamos viendo, pero si no vemos, nos vamos a perder. Antes tenían unas, no eran de estas lámparas, ni eran candiles, o tal vez eran similares a los candiles, pero tenían unas cositas pequeñas que las personas se ponían en el pie, para que cada paso que daban se alumbrara. O sea, se lo ponían en los 2 pies, daban un paso, los alumbraba, daban el otro, los alumbraba. Ellos no podían ver más allá de 1 metro posiblemente, pero sí podían ver cada paso que damos. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Si la palabra de Dios nos guía, no importa qué hay más adelante, no importa que haya 300 metros, no importa que hay de aquí a 1 hora, si la palabra de Dios nos guía, cada paso que demos, vamos a ir confiados, porque vamos a ver lo que necesitamos ver. No necesitamos ver lo que viene más adelante, no. Necesitamos cada paso que damos. Y dice que cada paso que damos, Dios es quien nos guía. Amén. Entonces ellos, un paso, Dios los guiaba. Un paso y veían bien. Otro, ahora gracias a Dios ya inventaron la lamparita, podemos ver más allá, ¿verdad?
Pero también, si nos vamos al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿qué fue lo que Dios les puso a ellos? Columna de fuego para la noche y una columna de nube para el día, para guiarlos. Mientras que la columna no se movía, el pueblo no se podía mover. Qué galán fuera que nosotros anduviéramos una columnita aquí, ¿verdad? Dios, me muevo para aquí o para allá. Y el pueblo de Israel así fue guiado. Pero también en la antigüedad no existía lo que son las brújulas, los mapas ni nada. Entonces todo el mundo se guiaba por lo que decía el sol o dónde estaba el sol, o por las estrellas, dónde estaban las estrellas. Ellos sabían dónde estaban. Nosotros ahora sabemos dónde estamos por el teléfono, si no, hasta en San Miguel nos perdemos, ¿verdad? Pero estos antepasados con eso lo hacían. Entonces, Dios lo que les estaba diciendo con la columna de nube era que les estaba, obviamente era para que les tapara lo que del sol, ¿verdad? Pero les estaba ocultando el sol para que estas personas no se guiaran por el sol y vieran dónde era que estaban. O las estrellas en la noche cuando hay fuego, cuando hay muchas luces. Por eso en las ciudades cuesta mucho ver las estrellas porque hay mucha luz. Entonces esta luz hacía que ellos no se pudieran guiar por las estrellas. Lo único que hacía era que se guiaran por la columna de fuego o por la columna, por la nube. Si ellos se movían porque Dios la movía para que los guiara donde iban. Si no, iban a ser muy inteligentes y se iban a querer ir por donde ellos pensaban, ¿verdad? Así que ahora, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada paso que des, hermanos, no te preocupes. Si Dios guía tu camino, no vas a salir mal. Amén. Si Dios nos guía, no nos vamos a caer. Pero si nos dejamos guiar por la ovejita que sí anda mal y anda perdida, ahí sí nos vamos a morir todos, a menos que caigan 450 delante de nosotros para colchonarnos, ¿verdad? Vamos a seguir ahí en el número 4. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe cada día. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día nosotros. Cada día que nos despertamos o nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es pedir la guía del Espíritu Santo. Dios, aquí voy a un nuevo día y cada paso que doy quiero que sea guiado por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Número 5, escuchar y estar atentos a la voz de Dios. Pero hermano, no sé cómo escuchar, no sé dónde podemos escuchar la palabra de Dios. Ya sabemos que la palabra de Dios nos la vamos a encontrar solamente aquí, leyéndola, buscándola. Dice Job 33:14. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios te habla de una, Dios te habla de otra manera, Dios te habla de otra manera, pero el hombre, dice la palabra de Dios, no entiende. Nos perdemos y decimos, no, Dios no me habla, aunque Dios nos esté hablando claramente, porque dice que Él nos habla de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. En el Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y es lo que hace. Él nos guía para que no nos vayamos a topar con el enemigo y nos vaya a querer maltratar, ¿verdad? Vamos a buscar ahora sí Salmo 77 y vamos a leer el versículo 19 y versículo 20. Me gustó esta parte del Salmo 77 porque habla claramente. Ahí está, 77, 19 y 20. Dice: en el mar fue tu camino y tus sendas, ahí son las sendas de que Dios nos está guiando, guiados por sendas de justicia, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Este es Jehová caminando en las aguas. Número 20. Condujiste a tu pueblo como, ahí va nuevamente, como ovejas por mano de Moisés y Aarón. O sea que desde el principio Dios sabía que eran unas ovejitas que iban a ser pastoreadas por Moisés y Aarón, que las estaba guiando hacia la tierra prometida. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está guiando hacia la tierra prometida. Estamos esperando llegar a esa tierra que fluye leche y miel.
no estamos esperando quedarnos aquí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es quien nos está guiando. Como les decía al principio, Él es nuestra única guía. Dios les dijo a los discípulos: no se preocupen, es necesario que yo me vaya para dejar al Consolador. Pero los discípulos no entendían, ellos querían tener a Jesús, ellos querían quedarse con Jesús, mas no sabían que cuando viniera el Espíritu Santo todo iba a ser diferente. Ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo, para nosotros todo es diferente. Imagínense que Jesús hubiera dicho: bueno, les voy a hacer caso a estos discípulos, no me voy a ir, me voy a quedar con ustedes y el Espíritu Santo no va a venir. Y todavía existiera Jesús en la vida. Existiera porque no se muere y estuviera ahí. Obviamente sabemos que Él está vivo, ¿verdad? Pero que estuviera en la tierra aquí con nosotros Jesús. ¿Cuántos millones de personas o de seres humanos somos nosotros? Muchísimos millones. Si hacemos la cuenta, para que Jesús nos estuviera escuchando a cada uno de nosotros, tuviéramos que hacer una fila de espera de quién sabe cuánto tiempo para que Jesús nos escuchara. Pero Jesús nos mandó al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo nosotros le podemos hablar día y noche, mañana y tarde, en la madrugada, a cualquier hora. El Espíritu Santo está ahí con nosotros porque Él vive y mora dentro de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús cuando dejó al Espíritu Santo. Sí se fue, pero nos dejó un Consolador. Pero Él se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el salmista decía: confortará mi alma, porque estaba confortado. Me guiará por sendas de justicia, porque sabía a dónde Dios lo iba a llevar y de dónde Dios lo había sacado. Y lo iba a hacer por amor a su nombre. Así que por amor al nombre de Dios es que tú, como hijo de Dios, eres guiado. Pero esto es si eres hijo de Dios. Y lo sigo repitiendo y lo repetiré cada prédica del Salmo 23, porque si no somos hijos de Dios, si tú no has reconocido al Señor como tu Salvador, como tu Señor, como tu pastor, aunque vengas y te arrodilles y hagas lo que quieres, no te va a escuchar, porque no eres hijo de Dios. Como hijos de Dios sí tenemos todo el derecho de decir: Padre Santo, ayúdame, Espíritu Santo, porque soy tu hijo, líbrame de todo mal, líbrame de toda maldad, líbrame de toda enfermedad, líbrame de toda preocupación, pero soy tu hijo. Le puedo ir a pedir a mi Padre Celestial. Por eso la insistencia de que reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, para que puedas tener un Padre, para que puedas decir: yo también puedo venir y pedirle al Señor porque Él me escucha a mí. Esa decisión es la que tenemos que tomar. No otra decisión de seguir otras religiones, otra decisión de seguir a nadie más. Al único que tenemos que seguir nosotros es a Jesús, porque Él sí nos va a guiar por sendas de justicia, por amor al nombre del Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia.